La forja del mundo te espera, un destino que no puedes ignorar. Cada rincón una historia, un sueño que está por comenzar. Abre tus ojos, siente el latir, el llamado de lo desconocido. Nuevos caminos por descubrir, un universo por ser vivido. Para explorar nuevos mundos. Este fanfic no es mío ni los personajes, ni el mundo, todo a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los audio y el video. Capítulo 6. El viaje fue largo, pero Luke lo disfrutaba. Era reconfortante contemplar el paisaje mientras viajaba cómodamente. Lo único malo fue que no tenía auriculares para escuchar música. Era horrible ser pobre. Podría haber viajado en tren, pero decidió pagar un autobús de larga distancia para mayor comodidad. Aunque era un poco más caro, era la primera vez que se permitía un lujo en esta vida. Para ello, estaba ahorrando todo el tiempo que pasaba en el orfanato y planeando su plan de escape. En cuanto a su antepasado loco, descansaba dentro del collar. Parecía que no podría salir durante 24 horas. Tenía que reponer energías, y su tiempo fuera era limitado. Podía salir unas 4 horas. Durante el viaje, Luke pensó en muchas cosas. En 2 meses, comenzaría 9º grado en Nevermore si lo aceptaban. Según Edgar, lo aceptarían sí o sí. Y no importaba que se hubiera escapado del orfanato. Dijo que los marginados se ayudan entre sí, y más aún si te apellidas Poe. También pensó en la historia que se desarrolla en la serie Wednesday. Según recuerda, Wednesday entra en Nevermore a los 16 años, así que aún faltan 2 años y medio, ya que entra a mediados de año. ¿Qué tan fuerte será un Ide? Pensó Luke. Ide era un monstruo horrible con una fuerza enorme y uno de los antagonistas de la serie. Un niño con apariencia normal era uno de ellos y estaba controlado por el antagonista principal. No recuerdo su nombre, pero si lo veo, debería reconocerlo, pensó Luke, mirando por la ventana. Recordar cosas exactas de su vida pasada era mucho más difícil, y parecía que su memoria fotográfica no era del todo eficaz. Aunque si se esforzara, podría recordarlo. Debe hacerse pruebas. El primero en descubrir la verdadera naturaleza de un Ide lo convertiría en su esclavo, desarrollando una lealtad primitiva hacia él. Sin embargo, Luke no planeaba hacerlo mientras el antagonista principal no lo hubiera hecho ya. ¿Quién querría tener un monstruo horrible como mascota? Lo mataría a golpes con sus poderes al verlo. El autobús en el que viajaba se detuvo y se oyó un grito. Esta será la última parada. Si quieren hacer sus necesidades o comprar algo, háganlo ya. Varias personas empezaron a bajar del autobús. Luke también. Le dolía el trasero de estar sentado tanto tiempo. En la parada, junto a una gasolinera, había un par de tiendas. Luke se dirigió al baño y, al salir, se dio cuenta de que una de ellas era una librería. Veamos cuánto dinero me queda, pensó Luke, sacando su billetera y empezando a contar el dinero. La billetera era vieja, como todas sus pertenencias. Se la robó a un indigente de Boston que quería robarle. Un indigente quería robarle a un niño de 11 años, pero lo que no esperaba era que el niño tuviera poderes telequinéticos. Mala suerte para ese indigente. Como era de noche, Luke decidió usar sus poderes, además nadie creería que un hombre sin hogar estaba drogado. $555, nada mal, pensó Luke. Antes del viaje, consiguió unos dólares para su bicicleta, ya que sería muy difícil llevársela. Decidió entrar a la librería a comprar algunos libros para leer durante el resto del viaje. Al abrir la puerta, oyó un timbre. El encargado era un hombre mayor. Miró a Luke, ya que era el único cliente a esa hora. Luke notó que lo miraba con sospecha, ya que su aspecto no era nada bueno, y era evidente que era muy joven, por lo que era difícil creer que tuviera dinero para comprar un libro o que con su edad leyera libros considerando la era tecnológica. Hola, quiero comprar el libro Carrie de Stephen King, dijo Luke acercándose al mostrador. Este libro de terror de Stephen King fue muy famoso y trataba sobre una niña que despertó sus poderes psíquicos porque sufría acoso escolar. La niña ya no pudo contener su ira y realizó una última broma, desatando sus poderes y acabando con el asesinato de más de 400 personas. Luke se preguntó si Stephen King, al igual que Poe, era un paria con poderes psíquicos. Lo más probable es que así sea. Carrie podría haberse inspirado en un paria que vivía con gente normal y que al final terminó explotando y asesinando a todos. ¿Stephen King? ¿Quién es ese escritor?
No tenemos ningún libro suyo aquí, dijo el anciano con expresión perpleja. ¿Qué? ¿No lo conoces? ¿Miseria? ¿El Resplandor? Preguntó Luke, quien también tenía una mirada perpleja. No sé de qué estás hablando, muchacho. Aquí no tenemos ninguno de esos libros, dijo el anciano meneando la cabeza. Luke salió de la librería con una expresión extraña y el libro de Drácula de Bram Stoker. Le costó $9.99. Sin perder tiempo, se conectó al internet gratuito de la gasolinera. Buscó a Stephen King en Google. Nada. No apareció nada. Ni It, ni Carrie, nada. Ni hablar. Murmuró Luke. Stephen King no existía en este mundo, o al menos no se había hecho famoso como en su vida pasada. En su vida pasada, Stephen King fue igual o más famoso que Edgar Allan Poe y considerado un maestro del terror. A diferencia de su antepasado, Stephen King amasó una fortuna de aproximadamente $500 millones. 500 malditos millones de dólares. Sus libros fueron adaptados al cine y a la televisión, y fueron un éxito rotundo y siguieron siéndolo. Luke era un gran admirador de Stephen. Como vivía en un orfanato y ahorraba dinero, nunca se atrevió a comprar libros de Stephen. Ahora tenía una idea poco ética en la cabeza. Quizás no debería convertirse en mercenario y abusar de sus poderes para conseguir dinero, lo único que debería hacer es copiar las novelas de Stephen King y publicarlas como si las hubiera escrito él y convertirse en millonario. Luke subió al autobús con una sonrisa rara vez vista. Había leído casi todas las novelas de Stephen King. El problema era recordar con exactitud todos los detalles y cómo estaba escrita la novela. Si fuera una persona normal, sería imposible copiarlos tal como los escribió Stephen King, pero no era una persona normal. Poseía poderes psíquicos y su mente era más avanzada y compleja que la de un ser humano común. Debo encontrar una manera de recordar cuando leí las novelas de Stephen, y ser capaz de copiarlas perfectamente, pensó Luke. Cuando se instale en Jericho, intentará meditar profundamente para recordar con precisión cosas del pasado. Confiaba en que podría lograrlo, ya que tiene memoria fotográfica. Solo que con los recuerdos de su vida pasada no le fue tan bien. Tal vez Edgar tenga algún método útil, pensó Luke, mirando el collar de metal negro alrededor de su cuello. Como todavía faltaba una hora para Jericho, Luke comenzó a leer el libro Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker es un buen escritor, no tan bueno como yo. Aunque teníamos algunas similitudes, dijo Edgar Allan Poe, saliendo del collar y mirando el libro en las manos de Luke. ¿Eran de la misma época? Preguntó Luke, levantando la vista del libro. Por suerte, no tenía a nadie a su lado, así que pudo conversar con el fantasma de su tatarabuelo. No. Stoker era solo un niño cuando morí en 1849. Pero al formar a mis herederos, conocí sus obras y pude leerlas, respondió Edgar. ¿Desde 1849 has estado entrenando gente, y todos mueren? Preguntó Luke, mirando al fantasma con ojos críticos. No parecía ser un buen maestro. Eso fue hace unos 170 años aproximadamente. Al igual que yo, Stoker no pudo vivir cómodamente gracias a su gran obra, Drácula. Sus obras obtuvieron reconocimiento y mucho dinero tras su muerte. Sus herederos ganaron mucho dinero gracias a él. Igual que mi historia, dijo Edgar, ignorando a Luke. ¿Dónde está mi dinero? No tengo ni un centavo de tu herencia. Lo único que me quedaba era una casa vieja en un barrio de vagabundos y drogadictos, comentó Luke con una mueca. Mis obras tienen más de 150 años. ¿Qué esperabas para vivir de ellas? ¿No tener que trabajar más y ser un vago toda la vida? No, joven. Habrías nacido antes para eso. Échale la culpa a tus padres, abuelos, tíos, etc. No a mí, dijo Edgar. Luke no dijo nada. Su loco antepasado tenía razón. Volvió a leer su libro, que le había costado un dineral. Leer sobre Drácula en un mundo donde existen vampiros es muy diferente a hacerlo cuando crees que todo es ficción. ¿Drácula fue una historia basada en hechos reales? Finalmente, Luke llegó a Jericho. Es un pequeño pueblo rural estadounidense, con muchas tiendas, boutiques y lugares emblemáticos que datan de la época de los peregrinos. A Luke le gustó el lugar. Era pintoresco. Estaba cansado de la gran ciudad de Boston. Era agradable cambiar de aires y encontrar una ciudad más limpia y conectada con la naturaleza. ¿Y ahora qué? No creo que la academia esté abierta. Son vacaciones, dijo Luke, mirando a Edgar, quien observaba a Jericho con nostalgia. No compares la Academia Nevermore con las demás escuelas normales. Siempre hay alguien trabajando para mejorar la escuela y las condiciones de los marginados. Vamos.
Seguro que encontramos a alguien, dijo Edgar mientras guiaba a Luke hacia la academia. Capítulo 7. La academia Nevermore estaba a las afueras de Jericho. Era una distancia considerable, ya que había que atravesar el bosque para llegar. Había un buen camino, pero Luke no tenía coche. Maldita sea. No debería haber vendido la bici, pensó Luke mientras caminaba por el borde de la carretera. ¿Cuánto tiempo más? Preguntó Luke, agitando el collar alrededor de su cuello. No tiembles. Me mareas, dijo Edgar molesto mientras se quitaba el collar. Maldito fantasma. Mientras camino hacia la muerte, tú descansas tranquilamente en el collar, pensó Luke. Unos 20 o 30 minutos. Quizás más. Mejoraron el asfalto. Debe haber un buen director dirigiendo. Nevermore, respondió Edgar mientras admiraba la nueva carretera. Si no me equivoco, la directora se llamaba Larissa, pensó Luke, recordando a la mujer alta y rubia de la serie. Tenía curiosidad por saber cómo sería Larissa. ¿Tendría la misma apariencia que en la serie que vio? ¿La misma personalidad? ¿El mismo destino? En cuanto a la última, ella es la más maleable, ya que la interferencia de Luke podría cambiar su destino, que es la muerte a manos del loco profesor Normie. Deberían poner un autobús o algo, se quejó Luke. Son vacaciones de verano. ¿Qué estudiante vendría a la escuela? Deberías mejorar tu condición física. Quizás deberíamos empezar por eso, dijo Edgar, negando con la cabeza. Cállate. Solo tengo 14 años, dijo Luke justificándose. Un chico de 14 años que no puede caminar ni unos cuantos kilómetros, dijo Edgar con una leve sonrisa. Antes de que Luke pudiera empezar a discutir, Edgar volvió a hablar. ¿Ya cumpliste 14? ¿Cuándo? Preguntó. Ayer. Oh, felicidades, ¿cómo lo pasaste bien? Preguntó Edgar. Genial. Me escapé del orfanato. Comí una pizza barata en una gasolinera con olor a orina mientras charlaba con mi tatarabuelo fantasma, respondió Luke con sarcasmo. Un cumpleaños peculiar. Aunque seguramente fue mejor que pasarlo en ese orfanato, comentó Edgar, y Luke asintió sin mucho entusiasmo. El mejor cumpleaños que había tenido en esta nueva vida. Brindo por escapar de ese orfanato. ¿Cómo son los demás marginados? Preguntó Luke con curiosidad. Aunque vio la serie de los miércoles, no le explicó gran cosa, ya que solo duró una temporada. En cuanto a poderes, él tampoco sabía mucho. Wednesday, la protagonista, solo tenía visiones al tocar un objeto o persona. No parecía gran cosa comparado con volcar una camioneta de 2 toneladas. No sabe nada. Bueno, era de esperar. Creció en un orfanato normal, pensó Edgar. Hay muchos tipos de marginados. Tú eres psíquica. Gracias a la familia Poe, que son todos psíquicos, respondió Edgar. ¿Está bien? Preguntó Luke. Sí, y mucho. Los psíquicos se encuentran entre los marginados más fuertes y son una minoría. Al principio, puede que otros marginados, como los hombres lobo, los superen en fuerza, pero su potencial es mucho mayor, respondió Edgar. Luke asintió. Si pudiera controlar la fuerza que mostró al volcar el camión de 2 toneladas, un hombre lobo sería pan comido. Podría detenerlo solo con la mirada o aplastarlo con objetos superpesados. En cuanto a Ide, no está seguro de su fuerza ni de su peso. Quizás pesa más o tiene una fuerza que no puede ser detenida por un poder psíquico de 2 toneladas. ¿Qué pasa con los psíquicos que tienen visiones o se inclinan más por las profecías? ¿Serían muy débiles? Preguntó Luke, aunque el caso del miércoles era aparte, pues era una experta en artes marciales. Si solo te especializaras en esa área del combate, serías muy débil, pero tus visiones serían muy poderosas. Podrías considerarte más bien un psíquico de apoyo. ¿No lucharás cara a cara con un hombre lobo? Respondió Edgar. ¿Especializarse? Preguntó Luke confundido. Te lo explico luego. Es un tema largo. Primero, tienes que ser aceptado en Nevermore y encontrar un lugar seguro donde quedarte, dijo Edgar. Luke asintió. Parecía haber mucho que desconocía sobre este mundo de marginados y monstruos. Por cierto. ¿Qué pasa si un vampiro tiene un hijo con una vidente? ¿Será el bebé vampiro y vidente a la vez? Preguntó Luke. Así tendrías las ventajas de 2 tipos diferentes de marginados. Podrías mover cosas con la mente y, al mismo tiempo, vivir más tiempo, por ejemplo. La probabilidad de que un bebé tenga las habilidades de ambos progenitores es muy baja. Generalmente, solo prevalece un gen. El psíquico o el vampírico. No ambos. Sin embargo, el bebé tendrá un gen más débil que un bebé nacido de 2 padres psíquicos o vampiros.
Esto no ocurriría si ambos fueran psíquicos o vampiros, respondió Edgar. Oh, por eso existen tribus marginadas, dijo Luke con una mirada pensativa. Exactamente. No solo hay diferencias entre las actitudes y creencias de cada grupo marginado. Aunque si tienes la suerte de que tu bebé nazca vampiro y psíquico, será muy poderoso, pero las probabilidades son bajas, dijo Edgar. Pureza de sangre, me recuerda un poco a los libros de Harry Potter, aunque allí los mestizos podían ser los más poderosos, pensó Luke con una expresión extraña. ¿Qué pasa si una paria tiene un bebé con una persona normal? Preguntó Luke. El bebé tiene un 50% de posibilidades de nacer marginado o normal. Si es marginado, tendrá menos potencial que si sus padres lo hubieran sido. Pero no lo veo tan mal. El amor siempre triunfa, respondió Edgar, acariciándose el extraño bigote. Luke lo miró con extrañeza. Era extraño que un fantasma que cada 5 minutos sonreía macabramente y buscaba venganza de las maneras más horribles hablara de cómo el amor siempre triunfa. Pensé que no te gustaban los normies, dijo Luke, ya que había notado ciertas actitudes de Edgar que parecían menospreciar a los normies. Hay ciertas actitudes de su sociedad que no comparto. Además, siempre nos excluyeron y nos trataron como parias, pero no los detesto. Puedo conversar y convivir con ellos, si están dispuestos a hacerlo. No soy como ellos, dijo Edgar. Después de todo, sus obras literarias se hicieron famosas en el mundo normal, ya que los marginados son una minoría. ¿A ellos? Hay 2 tipos de ideales en la comunidad marginada. No tiene nada que ver con las tribus. Tiene que ver con cómo vemos y tratamos a los que somos normales, respondió Edgar mientras formaba el símbolo 2 con la mano derecha. Lo primero y más importante que se encuentra aquí es que los marginados están dispuestos a coexistir con los normales. Aunque tienen sus diferencias y pueden mostrarse distantes o desconfiados hacia ellos, están dispuestos a vivir juntos y en paz. La familia Poe estaría en ese grupo, explicó Edgar. Los segundos son los marginados que aborrecen y odian a los normales en proporciones inimaginables. Si pueden matarlos, torturarlos o capturarlos, lo harán. No desean la paz ni convivir con ellos. Debido a este grupo extremista, siempre ha habido tensión entre ambas comunidades, y los normales solían participar en la caza de brujas en la antigüedad, añadió Edgar, y nunca lograron su objetivo de exterminar a los normies. Preguntó Luke curioso. Esa tarea en sí misma es muy difícil. Hay que tener en cuenta que la población normal supera con creces a la marginal. De por sí, los marginados extremistas ya son una minoría dentro de la propia comunidad marginada. Por lo tanto, es muy difícil exterminar a todos los normales. Además, siempre hay algún marginado que decide ayudar a los normales. Y los normales saben defenderse hasta cierto punto, respondió Edgar. Su oportunidad se ha esfumado. Ahora es más difícil exterminar a los normies que poseen armamento militar y bombas atómicas, pensó Luke. El mejor momento para lograrlo fue en la antigüedad. Aunque con sus poderes podrían intentar controlar a la comunidad normie y destruirla con las mismas armas que crearon. ¿A qué grupo pertenece la familia Spellman? Preguntó Luke, quien quería saber qué ideales tenían sus enemigos, aunque ya tenía una corazonada. A los ojos del mundo, en el primero. Pero en realidad están en el segundo grupo, respondió Edgar sin dar más información. Ya me lo imaginaba, pensó Luke con una mueca. Era obvio que sus enemigos serían supremacistas extremos que querían exterminar a los normales. Siguieron caminando mientras Luke hacía preguntas sobre el mundo marginado y Edgar respondía con paciencia. Terminemos la clase de historia por hoy, dijo Edgar, haciendo un gesto hacia adelante con la barbilla. Entre los altos árboles había una valla alta que decía Academia Nunca Más. A ambos lados había 2 columnas de piedras antiguas con una linterna en cada una y una valla de piedra. La escuela perfecta para emos, pensó Luke. Aunque estaba algo emocionado por presenciar la escuela que vio en el programa, tampoco estaba muy entusiasmado. La idea de estar en un centro educativo no le atraía. Si no fuera por los asesinos en serie que lo buscaban, no habría venido a Nevermore, quizás solo por turismo. Con su tatarabuelo como mentor, ya podía entrenar sus habilidades psíquicas con mayor eficiencia. No necesitaba ir a una academia/internado ni compartir la vida cotidiana con adolescentes insoportables, aunque él mismo era uno. Aunque eran adolescentes marginados, Luke, al ver la serie del miércoles, no encontró ninguna diferencia entre los adolescentes de Nevermore y una escuela normal. Los grupos, la popularidad, las actividades escolares y las mismas tonterías de siempre. La única diferencia era que había adolescentes con poderes y un comportamiento un poco más extraño.
Puede que sonara muy emo, incluso si no quisiera admitirlo. No te ves muy contento, dijo Edgar, al ver la expresión de Luke. No parecía el típico estudiante feliz de ver su nueva escuela y las aventuras que viviría allí. No. Estoy muy feliz. Mi felicidad es tanta que olvidé cómo sonreír, dijo Luke mientras caminaba hacia la gran puerta. Capítulo 8. Al acercarse a la puerta, Luke oyó un suave crujido. La puerta se abrió sola, lentamente. Bueno. Gracias, pensó Luke sin pensarlo mucho al cruzar el umbral. Volvió a oír el crujido. La verja se cerró. En el camino que ahora formaba parte de la Academia Nevermore, se encontró con columnas que tenían gorgonas, espeluznantes que parecían seguirlo con la mirada. Tras caminar unos 10 minutos, por fin divisó la arquitectura gótica de la Academia Nevermore. Era gigantesca y de aspecto muy espeluznante. ¿Qué te parece?, preguntó Edgar con una sonrisa, mirando la imponente academia. Qué escalofriante, dijo Luke con sequedad. La escuela estaba rodeada por otra valla y había otra puerta. Lo malo era que esta puerta estaba cerrada con llave y no se abría automáticamente cuando Luke se acercaba. Intentó abrirlo manualmente, pero no se movía. ¿Y ahora qué?, preguntó Luke. Mira. Hay alguien ahí dentro, dijo Edgar, señalando hacia el interior de la Academia Nevermore. Luke miró a través de los barrotes de la puerta y, efectivamente, había un hombre calvo y encorvado, de espaldas a él. Llevaba una escoba y barría hojas. La ropa del hombre calvo era negra y sucia. Sus zapatos parecían estar en peores condiciones que los de Luke. Hola. ¿Eh? Hola. Lamó Luke alzando la voz. El hombre calvo no se inmutó por más que Luke lo llamara repetidamente. Seguía barriendo las hojas como si nada hubiera pasado. ¿Este calvo es sordo?, preguntó Luke en tono agudo. ¿A quién llamas calvo?, exclamó enojado el hombre calvo mientras se giraba y miraba a Luke. Nadie. Debes haber oído mal. Nunca diría algo así, dijo Luke con una sonrisa inocente. Puede que esté ciego de un ojo, pero mis oídos están en perfectas condiciones, dijo el hombre calvo, acercándose y mirando a Luke a través de los barrotes. ¿Y por qué no te diste la vuelta cuando te lamé antes?, pensó Luke poniendo los ojos en blanco. Luke notó dos ojos saltones mirándolo. Eran de diferentes colores. Uno era castaño y el otro, de un color claro, casi blanco. El aspecto de este calvo era espeluznante. Combinaba bien con el estilo de la academia. Lo que tú digas, calvo. Por cierto, ¿hay personal de la escuela aquí hoy? Si no, ¿cómo puedo contactarlos?, preguntó Luke con impaciencia. Sniff, 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 el hombre calvo olfateó a través de los barrotes cerca de Luke, quien lo miró con disgusto. Hueles anormal. Será mejor que salgas de aquí, chico. No querrás que te hagan daño. Esta escuela no es para los tuyos, dijo el hombre calvo, mostrando una sonrisa espeluznante con un par de dientes faltantes. ¿Debería romperle la pierna con esa piedra de ahí? Así verá que soy vidente, pensó Luke con seriedad. No lastimes al personal de la escuela. O serás expulsado antes de empezar, dijo Edgar, notando la mirada traviesa en el rostro de Luke. TSCH, chasqueó la lengua Luke para sus adentros. Justo cuando estaba a punto de demostrar sus poderes psíquicos de forma inofensiva para que el calvo supiera que no era un normal, alguien habló para llamar su atención. ¿Qué pasa, Willie? ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó una voz femenina. Tanto el hombre calvo como Luke miraron a la nueva persona que apareció. Era una mujer muy alta, de unos 1,80 metros. Tenía el pelo rubio, casi blanco, y ojos azules. Vestía de forma muy profesional y parecía muy cara. Muy diferente del calvo llamado Willie. Director Wems. Nada que merezca su atención. Solo un chico normal que se perdió, dijo Willie cortésmente, muy diferente a cuando habló con Luke. ¿Un chico normal?, pensó Wems con curiosidad. Era raro que los normalistas de Jericho visitaran la academia Nevermore. Dado que los ciudadanos de Jericho tienen prejuicios sobre la escuela y sus estudiantes. El objetivo de Wems como directora de Nevermore era crear un mundo donde los marginados y los que viven en la normalidad pudieran coexistir en paz y armonía. Por ello, siempre intentaba promover actividades que contribuyeran a ello. Con esto en mente, Wems no podía dejar que el niño normal fuera a Jericho a ver al extraño y espeluznante conserje Willie. Podría generar malos rumores. Hola, chico. Me llamo Larissa Wems. Soy la directora de Nevermore. Parece que has venido andando hasta aquí. ¿Quieres que te lleve al centro?, preguntó Larissa mientras abría la puerta con una llave vieja. Luke se sorprendió de lo educada que sonaba Larissa y de lo amable que era al ofrecerse a acompañarlo hasta la ciudad, pero parecía que había un malentendido.
Oh, es esa mocosa, Larisa. Me pareció familiar esa dama rubia y pálida, dijo Edgar junto a Luke, quien decidió ignorarlo, pues no podía hablar con un fantasma en ese momento. Mucho gusto, directora Williams. Hay un pequeño malentendido. No soy un normal. Soy un paria, dijo Luke mientras miraba a la directora, que se veía igual que en la serie de los miércoles. No le crea, directora, este mocoso le gusta mentir. Lo olí repetidamente. Tiene un olor normal, dijo Willie. En ningún momento mentí. Te eres calvo y yo soy un paria, dijo Luke con una mueca. Este calvo quería buscarse problemas con él, no culparlo si era grosero. Antes de que Willie pudiera empezar a despotricar contra Luke, Larisa lo interrumpió. Está bien, Willie. Ve a limpiar el patio trasero. Hay muchas hojas amontonadas, dijo. Willie resopló molesto, miró a Luke con enojo y se marchó con su escoba refunfuñando. Cuando Willie desapareció, Larisa volvió a mirar a Luke. Dices que eres una paria. ¿De qué clase exactamente? Si se me permite la pregunta, preguntó Larisa con curiosidad. En el mundo de los marginados, no hay tabú sobre qué tipo de marginado eres. A menos que seas un ID, ya que no tienes control y puedes asesinar a quienes te rodean. Un psíquico, respondió Luke mientras miraba una pequeña piedra cerca de sus zapatos. La piedra empezó a flotar hasta llegar a la altura de su cabeza. La hizo girar un par de veces. Abajo, arriba, dibujando un círculo hasta que aterrizó suavemente en el suelo. Oh, una psíquica especializada en telequinesis. Los psíquicos no son muy numerosos, dijo Larisa sorprendida. Otra vez con lo de la especialización, pensó Luke sin entender a qué se refería. ¿No eres estudiante aquí? ¿Tu familia te envió a una escuela normal? Preguntó Larisa con curiosidad. No todos los marginados decidían enviar a sus hijos a escuelas para marginados, ya que eran muy pocos. Así que, si vivían demasiado lejos, los enviaban a escuelas para personas normales y les enseñaban sus poderes. Sí y no. Fui a una escuela normal, pero no tengo familia. Soy huérfano, respondió Luke. ¿Y qué? Murmuró Larisa con mucha sorpresa. ¿Una psíquica en un orfanato de normies? Era muy extraño. Los marginados eran minoría entre los normies. Y los psíquicos eran minoría en la propia comunidad de marginados. ¿Qué probabilidades había de que un psíquico acabara en un orfanato normal? Eso pensaba Larisa. Además, las habilidades de Luke demostraban un gran control, aunque solo levantó una piedra. ¿Cómo te llamas? Preguntó Larisa, y su labio inferior tembló. Se acercó a Luke y lo miró con más atención. ¿Qué le pasa de repente? Pensó Luke, sorprendido por el cambio de actitud de la directora. Luke, respondió. Tu nombre completo, se apresuró a decir Larisa. Luke Poe. Eres su hijo, sin duda, tienes sus ojos y el mismo color de cabello, dijo Larisa en shock mientras con sus manos tocaba las mejillas de Luke. Luke no sabía cómo reaccionar. Esta situación no era lo que esperaba. Pensaba que la directora se sorprendería con su apellido, pero no tanto con Zero para que pareciera conocer a sus padres y estuviera al borde de las lágrimas. ¿Conoces a mis padres? Preguntó Luke lo mejor que pudo mientras Larisa lo inspeccionaba, comprobando si era real o un fantasma. Sí, a ambos. Los tres asistimos a Nevermore el mismo año. Yo era más cercana a tu madre, respondió Larisa, secándose las lágrimas que estaban a punto de brotar de sus ojos. No esperaba esto, pensó Luke. Parece que la familia Poe sobrevivirá. Es un milagro, dijo Larisa felizmente. Sígueme. Tenemos mucho que hablar. Y seguro que tienes muchas preguntas, añadió Larisa, mientras caminaba hacia la academia. Luke asintió y siguió al director, quien tenía una expresión de asombro, feliz, triste y muchas emociones parecían contener su rostro. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas embarazada? No sirve de nada pensar en ello. Ahora debo cuidar de su hijo, pensó Larisa con determinación. Capítulo 9. Luke estaba en la oficina del director Weems tomando el té. En la oficina, cerca de la entrada, hay un gran oso junto a la puerta. El escritorio del director está frente a unos grandes ventanales. También hay una gran chimenea con la cara de una gorgona abriendo la boca. Como es verano, la chimenea está apagada. Había muchas lámparas y una iluminación tenue. Larisa estaba sentada en un gran sillón de cuero con ruedas, y al otro lado del escritorio estaba Luke, saboreando el delicioso té. Sé que debes tener muchas preguntas, pero déjame empezar si no es mucha molestia, dijo Larisa, mirando a Luke, quien asintió. No le importó demasiado. Tampoco tenía muchas preguntas sobre sus padres. Edgar ya le había contado todo lo que necesitaba saber. Quizás incluso supiera más que Larisa, quien desconocía su existencia. ¿Cómo se llama tu orfanato y dónde está ubicado? Preguntó Larisa mientras abría su MacBook.
Orfanato Agua Isaac en Boston, Massachusetts, respondió Luke. Boston. ¿Cómo es posible? La casa de Poe está allí, pensó Larissa sorprendida mientras buscaba el orfanato en Google. Larissa siguió preguntando, y Luke respondió mientras tomaba té y unas ricas galletas. No le pareció maltrato dar su información personal a cambio de comida gratis. En fin, esta información ya no importaba mucho. Según Edgar, aunque Larissa supiera que se escapó del orfanato y que lo expulsaron de 3 escuelas, lo ayudaría porque era un paria y era amigo de su madre. ¿Quién iba a decir que el hijo de Larissa ahora es el director de la Academia Nevermore? ¿Cómo vuela el tiempo? Dijo Edgar sorprendido al ver a Larissa usar su MacBook. Luke no respondió. Supuso que Edgar, mientras entrenaba a su padre, conoció a Larissa, amiga de su madre. No hay nada, no hay registro, ni en el orfanato ni en las escuelas anteriores a las que asistió. Ni siquiera en la que lo expulsaron, pensó Larissa con el ceño fruncido. Había investigado rápidamente. Y no tenía constancia de Luke Poe. Alguien había ocultado la identidad de Luke. Aunque, por lo que Luke contó, su apellido no era desconocido para la gente del orfanato ni de la escuela. ¿Por qué ocultaron la identidad de Luke y quién les ayudó? Pensó Larissa con muchas preguntas en la cabeza. Le dolía que su amiga le ocultara que tenía un hijo y muchas cosas más. Sabía que la muerte de Poe no fue un accidente normal. Sin embargo, nunca le dijeron nada. Entonces, les gastaste una broma pesada en tu escuela anterior, y como no quisiste cumplir el castigo, te escapaste del orfanato y quieres unirte a la Academia Nevermore, ¿verdad? Preguntó Larissa, mirando a Luke. Sí. Vivir con gente normal es muy difícil. Me da miedo que me molesten y que acaben con una extremidad rota o algo peor, dijo Luke, tomando un sorbo de té en voz baja. Lo que decía era cierto. En ese momento, no quería romperles la pierna a los abusadores con sus poderes telequinéticos. ¿Quién se enteraría? Podía esperar el momento oportuno y hacer que pareciera un accidente para que no fuera tan surrealista cuando su pierna se doblara de repente. O tal vez, mientras baja las escaleras, le des un empujoncito telequinético y que sea lo que Dios quiera. En un mundo normal, sería imposible que lo atraparan. Siempre estuvo tentado a hacerlo, pero se controló. Un autocontrol espléndido, si Luke pudiera decirlo. Cualquiera en su situación ya se habría vengado usando sus poderes, pero él decidió gastar una broma normal e inofensiva. Empezó a ver a Brad y a los demás abusadores como moscas molestas, pero si lo molestan una y otra vez, pueden llegar a enojarlo. Después de todo, sigue siendo humano. No quiere acabar como Carrie, la de Stephen King, asesinando a más de 400 personas. Si solo él sobrevive, podría ser sospechoso y perseguido como un criminal por todo Estados Unidos, lo cual es muy molesto. Al fin y al cabo, se sabe que existen los marginados, aunque no todos los normales crean en ellos. Aunque no sabía que estaba en el mundo de Wednesday cuando pensó en estas cosas, Luke se lo explicó al director, quien escuchaba atentamente. Parece más preocupado por las consecuencias que por las muertes en sí. Bueno, la familia Poe siempre fue peculiar, pensó Larissa. Tienes muy buen autocontrol. Tienes razón. Es difícil controlarse en las escuelas normales, donde tus poderes desbordados pueden ser peligrosos. Por eso existe Nevermore. ¿Me recuerdas a John?, dijo Larissa. ¿Mi padre?, preguntó Luke. Su padre se llamaba John Poe. Sí. John siempre sopesaba sus decisiones. ¿Cuáles serían las consecuencias si hago esto? Si pudiera afrontarlas, tomaría la decisión sin importar lo peligrosas que fueran, respondió Larissa con una extraña sonrisa. Oye, no me trates como a un psicópata, pensó Luke indignado. De las palabras de Larissa, parecía que su autocontrol era solo debido a las consecuencias si hería fatalmente o mataba a una persona. Pensándolo bien, era cierto. Aunque podía matar a Brad y a los abusadores discretamente con sus poderes, siempre existía la posibilidad de que alguien supiera que él era el asesino. Antes no sabía en qué mundo estaba, así que siempre tenía esa duda y cautela al usar sus poderes. Con los celulares de hoy, había cámaras por todas partes. Si de repente le rompían el cuello a Brad, los vídeos podían dar la vuelta al mundo, o si un viento misterioso lo empujaba por la ventana de la escuela. Sin embargo, si no le importaran las consecuencias y usara sus poderes, no le daría tan lejos, o eso cree. Simplemente le rompería las 2 piernas a Brad, por lo que tendría que empujar una silla de ruedas el resto de su vida. Solo le daría un castigo por su actitud. Cada uno cosecha lo que siembra. No llegaría tan lejos como para quitarle la vida, dijo Luke con calma. Más vale que así sea. Matar a los normales no ayudará en nada a los marginados. ¿Cómo encontraste a Nevermore?,
Preguntó Larisa. Entré en la vieja casa de mis padres y encontré información sobre los marginados y nunca más, respondió Luke. No le contó nada sobre la existencia del fantasma parlanchín ni sobre los recuerdos de su vida pasada. ¿No pensarás que todo es falso, un simple cuento? Preguntó Larisa. Si fuera un normie, lo vería como una fantasía, pero como tengo poderes, pensé que podría ser real, respondió Luke. No sería lógico pensar que él sería el único humano con poderes, aunque, en realidad, estaba completamente seguro de la existencia de la academia. Según lo que Edgar le contó, los normies tienen un conocimiento limitado sobre la existencia de los marginados. La mayoría cree que los vampiros, hombres lobo, gorgonas y otros tipos de marginados son mitos y leyendas urbanas. La falta de evidencia sólida y la ausencia de interacciones significativas entre los marginados y los normales han contribuido a la percepción de que todo es parte de la imaginación colectiva. Sin embargo, algunos pueblos, como Jericó, han tenido encuentros cercanos con estos seres y están más informados que la población normal. La falta de conocimiento generalizado crea una atmósfera de incertidumbre y misterio en la sociedad. Esto permite que los marginales se mezclen entre ellos sin ser detectados fácilmente, ya que la mayoría de los normales consideran que sus historias son solo eso, historias sin fundamento. Esta falta de conocimiento también puede generar malentendidos y prejuicios cuando ambos grupos interactúan, ya que la ignorancia puede generar miedo y desconfianza. Por lo tanto, siempre existe tensión entre ambos grupos. Alguien que vea dos marginados hablando de hombres lobo, la luna y cosas así, los vería como bichos raros, en lugar de pensar que son hombres lobo. Entiendo. La inscripción aún no está abierta, pero me encargaré del papeleo. No te preocupes. En cuanto a tu vida del orfanato, me pondré en contacto con ellos y haré lo necesario para que puedas quedarte aquí sin problemas, dijo Larisa. ¿Tan fácil? Pensó Luke sorprendido. Al parecer, la relación de su madre con Larisa era muy buena. Como Edgar conocía a Larisa de la época escolar de sus padres, sabía que la directora no mentía. Disculpen las molestias. Otra cosa, ahora que viviré aquí en Jericó, necesitaré un lugar donde quedarme, y para eso, necesitaré dinero. ¿Me pueden recomendar algún trabajo? Preguntó Luke esperanzado. Con sus escasos ahorros, no podría pagar una hipoteca inmobiliaria. Como Larisa era la directora, parecía tener muchos contactos. En la serie, él recordaba que parecía tener mucho dinero. Quizás consiga un trabajo bien pagado gracias a ella. Antes de que Larisa pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Toc, toc. Pase, dijo Larisa alzando la voz. La puerta se abrió y Luke vio al hombre calvo llamado Willie. ¿Qué pasa? Preguntó Larisa con impaciencia. Hay una persona esperando. Quiere hablar contigo. Dice que tiene que ver con el niño, respondió Willie. Era extraño que en un día de vacaciones de verano tuvieran dos visitas. Larisa al principio le habría dicho a Willie que no podía en ese momento y que la persona tenía que hacer una cita antes de presentarse en la escuela, pero al escuchar que era Luke, le dijo a Willie que hiciera venir a esa persona. Luke no tenía un buen presentimiento. ¿Qué persona en este mundo lo buscaría? Solo había una opción. Y era la correcta. La persona que entró era una mujer de mediana edad con cabello negro y algunas canas. Luke la reconoció en segundos. ¿Cómo me encontró tan rápido? Pensó Luke, mirando a Bethany Miller, la cuidadora del orfanato que cuidaba de Luke y los demás niños. Capítulo 10. ¿Ustedes dos se conocen? Preguntó Larisa cuando notó que Bethany y Luke se miraban fijamente. Sí. Yo fui quien crió a este mocoso apestoso, dijo Bethany, mirando a Luke con el ceño fruncido. Yo y un montón de mocosos apestosos, dijo Luke, enfatizando este punto, ya que ella no era su madre. Solo era la directora del orfanato, y su relación no iba más allá. Oh, tú debes ser Bethany Miller. La cuidadora del orfanato, dijo Larisa, asintiendo con la cabeza. ¿Me conoces? Preguntó Bethany con sorpresa. Luke te mencionó. Y te encontré en la información sobre el orfanato siempre. Feliz, respondió Larisa mientras se acomodaba en su silla. Internet, murmuró Bethany con una mueca apenas visible. En fin, vine a buscar a Luke. Tiene que volver al orfanato, dijo Bethany con tono firme. ¿Por qué te tomas tu trabajo tan en serio? Pensó Luke molesto. No voy a volver. Ya encontré una escuela mejor. Aunque soy menor de edad, debería poder elegir dónde estudiar, ¿no? Preguntó Luke sin retractarse. Deberías hacerte responsable de tus actos, Luke. Llenaste un aula enorme de mierda. Tienes que limpiarla y asumir el castigo. Así no te expulsarán, dijo Bethany.
Asumiría la responsabilidad de mis actos si la escuela no hiciera oídos sordos a las quejas sobre Brad y sus amigos. Pueden hacer lo que quieran, y no los veo asumiendo la responsabilidad de sus actos, dijo Luke cruzándose de brazos. Señora Miller, no creo que sea buena idea enviar a Luke contra su voluntad a una escuela a la que no quiere asistir. Sería contraproducente, dijo Larissa. ¿Sí? ¿Sí? Si me obligas a volver cuando empiecen las clases, haré otra broma del mismo nivel. La repetiré tantas veces como sea necesario hasta que me expulsen, dijo Luke con una sonrisa segura. Tenía a Larissa de su lado. La directora de una institución académica y una mujer adinerada. Bethany miró a Luke con el ceño fruncido. Luke sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. ¿Desde cuándo la señora Miller tenía esa aura? Es una buena emoción, Luke, pero sería mejor si pudiéramos hablarlo y llegar a un acuerdo como personas civilizadas, dijo Larissa con una leve sonrisa mientras miraba a Bethany. No lo entiendes, Luke. Tienes que volver. Tengo tu custodia legal y sé que es lo mejor para ti, dijo Bethany sin ceder. La custodia legal. Eso es jugar sucio, pensó Luke con una mueca. Aún era menor de edad y tampoco entendía bien cómo funcionaban las leyes con los menores huérfanos. Sí, eres su tutor legal, pero Luke ya tiene 14 años. Como huérfano, tiene cierta autonomía, sobre todo en su educación, dijo Larissa con una leve sonrisa, sin estremecerse ante la legalidad en este caso. Como directora de una institución educativa, conocía muy bien las leyes. Eso es, al ataque. Pensó Luke con más alivio. Era bueno tener un aliado poderoso de vez en cuando. Por otro lado, busqué los registros de Luke del orfanato y la escuela y no encontré nada. Qué extraño. ¿Sabe algo al respecto, señora Miller? Añadió Larissa. No sé de qué estás hablando, respondió Bethany. El apellido de Luke es bastante peculiar y famoso. Debería conocer al famoso escritor y poeta Edgar Allan Poe, ¿verdad? Dijo Larissa, y Bethany asintió con el ceño fruncido. Resulta que Luke tiene el mismo apellido. Mira, ahí lo dice, continuó Larissa mientras le mostraba a Bethany un documento donde estaban registrados el nombre, la fecha y la hora de nacimiento de Luke. Los nombres de sus padres y varios datos más. ¿Cómo consiguió esto? Se preguntó Bethany sorprendida mientras tomaba el documento y luego miró a Luke, quien le sonrió triunfante. Luke llegó preparado a la Academia Nevermore. ¿Quién le creería si dijera que era descendiente de Edgar Allan Poe? No podía confiar solo en su palabra, así que ya había conseguido una copia de su certificado de nacimiento. La copia que había obtenido tenía un propósito diferente. Dado que planeaba abandonar el orfanato, necesitaba un documento que validara su identidad. Es esencial para varios propósitos, sobre todo para la identificación y el acceso a servicios médicos en caso de emergencia. A pesar de ser un huérfano que se escapó de su casa, una vez que va al hospital debería huir lo más pronto posible antes de que lo atrapen, pero al menos estaría cubierto en algunas cosas esenciales. En este documento, puedes verificar que eres descendiente de Edgar Allan Poe. Los padres de Luke asistieron a esta escuela, ¿lo sabías? Preguntó Larissa, pero Bethany no respondió. Me parecen extrañas dos cosas. Primero, no hay información sobre Luke, a pesar de que existe un certificado de nacimiento. Y segundo, este certificado de nacimiento es el original. Y estaba en tu posesión, dijo Larissa, mirando a Bethany con los ojos entrecerrados. ¿El original? Pensó Luke confundido. Creía haber robado una copia. ¿Y qué quiso decir Larissa con eso de que no había información sobre él? ¿Cuál es el problema con que posea el original? Preguntó Bethany. El certificado de nacimiento original siempre se archiva en el registro civil. El orfanato debería tener una copia, no el original. Usted, como su tutor legal, parece estar intentando ocultar la identidad de Luke, respondió Larissa. La señora Bethany quiere ocultar mi identidad. Pensó Luke confundido. TSCH, malditos normies y sus estúpidos procedimientos, maldijo Bethany en voz baja, pero lo oyeron Larissa y Luke, que tenían los ojos bien abiertos. ¿Desde cuándo la señora Bethany maldecía como si fuera una adolescente? Y más importante aún, dijo que eran normales. Si no recuerdo mal, eres Natasha, ¿verdad? Preguntó Larissa con expresión nostálgica. Con un suspiro de fastidio, Bethany cerró los ojos y su cuerpo empezó a temblar levemente. Sus arrugas se suavizaron y las canas se desvanecieron en cuestión de segundos. Sus huesos crujieron suavemente al encogerse unos centímetros. De repente, la mujer de mediana edad se volvió más pequeña y delicada, transformándose ante la mirada atónita de Luke. Larissa no se sorprendió.
Cuando Bethany, o mejor dicho, Natasha, abrió los ojos, estos eran de un azul acero. Su cabello negro se había vuelto rojo y le llegaba a los hombros. Su tez era más delgada que cuando se transformó en Bethany. Y una cambiaformas. Pensó Luke atónito, mirando a la joven que tenía delante. La anciana se había transformado en una belleza de 30 y tantos años como mucho. Nunca imaginó que la cuidadora de su orfanato era una paria y una cambiaformas. Además, parecía conocerlo, pues le ocultaba sus datos. ¡Ay, es la niña de Natasha! Mira cuánto ha crecido. Siempre estaba pegada a tu madre, dijo Edgar, acariciándose el bigote. ¿Por qué son todos unos mocosos para ti? Pensó Luke mirando de reojo al fantasma que ya lo estaba molestando porque parecía conocer a todos. Entonces volvió a mirar a la pelirroja llamada Natasha. Un personaje de Marvel le vino a la mente. La viuda negra. Incluso tenían el mismo nombre y su apariencia era similar. ¿Ocultaste los datos de Luke? Preguntó Larissa con seriedad. Natasha asintió con reticencia. ¿Por qué? ¿Por qué Sophie nunca me dijo que tenía un hijo y qué pasó exactamente con ellos? Creí que tú también estabas muerta, ya que nunca apareciste, dijo Larissa, haciendo varias preguntas que llevaba mucho tiempo conteniendo. ¿Mi madre? Pensó Luke, reaccionando al nombre de Sophie. Los problemas de la familia Poe deberían ser resueltos por la familia Poe. Si la señora Sophie no te dijo nada es porque no confiaba en ti o no quería ponerte en peligro, respondió Natasha sin más explicaciones. ¿Eres de mi familia? Preguntó Luke. Quizás eran primos o algo así. Soy la ama de llaves de la familia Poe, respondió Natasha, mirando a Luke con una expresión vacía en su rostro. ¿Entonces es una especie de mayordomo familiar? Como Lurch, de la familia Adams, pensó Luke con una expresión extraña. Lurch es el sirviente de la familia Adams. Suele comunicarse mediante gemidos simples e inarticulados. Parece una especie de Frankenstein un poco más pequeño. Ahora que has llegado a la Academia Nevermore, estás en peligro. Ya deben saber tus movimientos. ¿Por qué siempre eres tan irresponsable, imprudente y rebelde? Dijo Natasha, quejándose y regañando a Luke. ¿Qué clase de sirvienta trata así a su amo? Pensó Luke. La opción más segura es venir a la Academia Nevermore. Durante 13 años logré mantenerme a salvo, pero tarde o temprano me encontrarían, dijo Luke después de que Natasha dejara de quejarse. Oh. Ya debe estar en contacto con el fantasma de Lord Edgar, pensó Natasha, mientras intentaba adivinar si el fantasma estaba en la habitación o no. Edgar acaba de decirle a Luke que Natasha es de confianza y que no hay necesidad de ocultarle que no sabe nada de su situación. Además, gracias a ella logró mantenerse oculto durante 13 años. ¿Te encontrarían? ¿Quién? Preguntó Larissa. Nadie. Luke empezará 9º grado en la Academia Nevermore. Me encargaré de hacerte llegar toda la documentación necesaria. Ahora necesitamos encontrar un lugar seguro donde quedarnos en Jericho, dijo Natasha, poniéndose una delicada mano en la barbilla. ¿Y qué pasa con el orfanato? Preguntó Luke. Lo dejaré después de tener todos los papeles necesarios para que puedas asistir a Nevermore, respondió Natasha. Seguirán teniendo mi custodia legal. Espero que no causen más problemas, murmuró Luke, que quería alcanzar la mayoría de edad cuanto antes. No te preocupes por eso. Tengo tu custodia legal. Si quieres, puedes llamarme mami de ahora en adelante, dijo Natasha con una sonrisa burlona mientras acariciaba la cabeza de Luke. No te molestes, bufó Luke, apartando la mano de Natasha, que lo miraba con burla. Nunca pensó que una criada pudiera ser tan molesta. Después de eso, Larissa le ofreció a Natasha un apartamento cerca de la plaza principal de Jericho. Natasha aceptó. No parecía tener problemas económicos. El orfanato se estaba desmoronando por alguna razón. Natasha había robado fondos para sus objetivos a largo plazo sin que nadie se diera cuenta. Una práctica muy peligrosa y poco ética. Luke tuvo que pasar la noche en un hotel durante 2 días hasta que Natasha tuviera todo listo y pudieran mudarse al apartamento. El apartamento, además de su buena ubicación, era muy acogedor. Tenía 2 dormitorios, un baño, una cocina y un comedor. El suelo del comedor era de madera pulida y las paredes estaban pintadas en tonos suaves. La cocina era compacta pero funcional. Tenía encimeras de granito y electrodomésticos 0S modernos. La habitación de Luke tenía el tamaño ideal. Echaba de menos tener una habitación para él solo. Solo tenía una cama individual y una mesita de noche. Estaba vacío, pero no le importó. Por fin una habitación para mí solo, pensó Luke, dejándose caer en la cómoda cama. La única desventaja sería tener que convivir con la molesta e irritable criada, Natasha.
Era extraño pensar que ella fue su cuidadora del orfanato durante 13 años, y que él nunca notó nada inusual en ella. Sobre todo, cuando lo protegía de la familia Spellman. Desde que llegó a Jericho, todo fue más fácil. Pensó que tendría que conseguir un trabajo para poder alquilar algo, pero no fue así. El papeleo para empezar en Nevermore fue facilísimo. Todo estaba en manos de Larissa y Natasha. Y esto es todo por hoy, ojalá que lo haya refutado en video y suscribirte a canal y darle like y darle la campana para estar notificado cuando suba vídeos a canal. El universo en tus manos, es hora de empezar a crear. La forja del mundo te espera, un viaje sin final, solo comenzar. Nuevos mundos, nuevas historias, tu aventura acaba de empezar.